No hay culto allá en San José. Bueno, tenemos una serie que estamos teniendo, la gloria de Cristo en el Evangelio de Juan, y considerando lo que tenemos hoy en la ordenación, los pastores consideramos conveniente adelantar un poquito la serie al capítulo 13, aunque el 12 todavía nos falta por terminar, pero vamos a irnos al capítulo 13 y después, en otros domingos, pues retomaremos. Pero quiero invitarlos entonces a Juan capítulo 13. Vamos a leer, o voy a leer para ustedes del verso 1 hasta el versículo 17. Dice así, Juan 13:1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Palabra del Señor. Amén. Cristo el siervo que se dio en amor por los suyos. Veremos tres cosas. Cristo se prepara para lavar los pies de sus discípulos. Cristo lava los pies de sus discípulos. Y la enseñanza de Cristo sobre la limpieza de los pies de los discípulos. Bueno, los eventos del capítulo 13 se suceden el jueves en la noche antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en el contexto de la cena pascual, la fiesta de la Pascua, donde se convocaba a todo el pueblo de Israel durante varios días y que culminaba con la cena, donde se sacrificaba y se comía al cordero en recuerdo de aquella salvación que Dios había dado al pueblo de Israel cuando estuvo esclavo en Egipto. Aquel cordero que fue sacrificado, donde se ponía la sangre del animal en el marco de la puerta y se cocinaba aquel animal y se comía. Todo aquello era un símbolo de lo que Dios iba a hacer al enviar al verdadero Cordero, al Cordero de Dios, que moriría para dar limpieza, perdón de pecado y vida a su pueblo. Dios libertó a su pueblo de Egipto, derrotó a sus enemigos y llevó al pueblo a una nueva tierra. Así que todo aquello que había sucedido era una sombra, pero ahora ya no tenemos la sombra, ahora tenemos la realidad en Cristo. Esa libertad que tenemos en el Cordero de Dios, el único que daría su vida y libertaría a los suyos. Los principales sacerdotes habían acordado dar muerte a Cristo, pero decían que esa muerte de Cristo no debía sucederse en el tiempo de la Pascua para que no hubiera ningún alboroto. Pero ya el plan estaba determinado. Ningún hombre lo iba a quebrantar, ni lo iba a torcer. Era el plan eterno de redención en el tiempo de Dios.
y Dios había determinado todas las cosas para la salvación de su pueblo. Los convocados 12 discípulos son aquellos que Él mismo había llamado y ahora estaban invitados a la cena. Y en ese momento se revelará aquel que era el diablo, aquel traidor. Pero esto no tomó por sorpresa a nuestro Señor Jesucristo, sino que todo estaba en el plan perfecto de Dios, que culminaría con la obra consumada de redención para la gloria de Dios. Nosotros recordamos que esta serie se llama así, el Evangelio de Juan, por la gloria de Cristo en el Evangelio de Juan. Y veremos nuevamente este Cristo glorioso mostrando su gran amor por los suyos, humilde como aquel que vino para servir y no para ser servido. Juan el apóstol, primeramente en los primeros versos, dirige nuestros ojos al amor de Cristo por los suyos. Un amor que se mostró al dar su vida por los suyos. Un amor voluntario que excede todo conocimiento y que es más profundo y extenso que cualquier mar que exista. Este amor se dirige a los suyos. Es un amor personal, un amor que salva y que los conducirá a los suyos a la gloria. Y eso debe resonar en nuestros oídos y ser de alabanza a Dios. Porque la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La Biblia lo habla así. Y debemos asombrarnos. En medio de un mundo malo, en medio de la influencia del enemigo, en un mundo que desprecia al Hijo de Dios y a todo su pueblo, el amor de Cristo por su pueblo permanece. Un amor que nunca los dejará, a pesar de lo que pueda estar sucediendo en este mundo. Los amó hasta el fin. Cada creyente debe saber y conocer esta promesa de Dios para los suyos. Cristo sabía lo que iba a hacer y en especial lo que pasaría en aquel momento con aquellos que estaban sentados a la mesa. Y aún así los amó. Y aún así los amó. El maligno no estropearía la obra de Cristo, el Maestro y Señor. Su amor supera cualquier obstáculo. Y Juan escribe entonces lo que sucedería con aquel hombre traidor. Y no es que en ese momento se volvería traidor. Ya él era diablo. Ya él era un ladrón. Ya era del enemigo. Pero en ese momento, en ese instante, Satanás pondría ese pensamiento en su corazón para hacerlo una realidad. Esa malvada intención de entregar a Cristo. Y Dios, la Biblia nos dice que Satanás puso ese pensamiento, ese deseo en su corazón. Versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una religión de solo conocimiento no salva a nadie. El conocimiento por sí mismo solamente envanece al hombre. La religión debe asentarse en el corazón. Debe llevar al hombre a entregar todo su ser a Dios. Aunque muchas veces no entienda todas las cosas, las cree y las obedece porque Dios las ha dicho. Un corazón de piedra es la posesión del impío, pero un corazón de carne es el regalo de Dios para los que Él ha llamado. El corazón en la Biblia no es en sí mismo ese órgano que bombea sangre, sino que cuando la Biblia se refiere a esto, se refiere a ese ser interior. No se refiere a esta carne, esos huesos, sino se refiere a ese ser interior. Nos habla de esa vida que sostiene al hombre exterior. En la mañana, Pastor Alexander explicó un poco de esto. Cristo sabía lo que había en el corazón de aquellos hombres, sabía lo interno de su ser. Él no tenía necesidad que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Lo que Cristo haría en unos momentos a sus discípulos tenía un propósito, y el Señor de gloria mostraría su amor y humildad a estos hombres. El eterno Rey sería condescendiente con los suyos. Aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel que hizo milagros.
aquel que siendo el Hijo eterno, se humanó, tomó forma de siervo, vendría a este mundo y se humillaría. Aquel que vio a Isaías en el trono alto y sublime, ante el cual él dijo, estoy como muerto, voy a ser muerto. Estaba delante de ellos, de esos discípulos, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel que un día traerá juicio a todas las naciones. Aquel por quien suceden todas las cosas. Estaba en medio de ellos y tomaría en ese instante aún más la posición de siervo. De los siervos más bajos que en una casa asumen como algo normal para ellos. Pero el corazón de Cristo ya estaba preparado para hacer esto. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de amor. Los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Todos estaban sentados ahí a la mesa, desde los más jóvenes hasta los más viejos, y aún Judas el traidor. No era una casa donde estaban reunidos, ellos estaban reunidos en lo que llaman el aposento alto, un lugar especial. No había siervos en ese lugar. Todos fueron convocados a ese lugar y buscaron un sitio en la mesa. Y a la vista de todos los que estaban ahí, había unos artículos que se conocían muy bien en la mayoría de lugares donde había reuniones o donde llegaba la gente. Un lebrillo es una palabra griega que lo que indica que es un tazón diseñado para lavar los pies de los visitantes. O sea, era algo especial. La gente reconocía, no lo iban a confundir con el tazón donde se hace la comida o donde se toma agua. Era especial, era diferente. O sea, que la gente al verlo lo iba a reconocer. Ah, ok, ese es. Y ya sé para qué es. Y ahí estaba. Tenía un fin específico. No era para guardar alimentos u otras cosas. ¿Qué hace Cristo? Cristo lava los pies de sus discípulos. Cristo entonces se levanta de la mesa, se quita aquellas vestiduras que solía tener, no podía hacerlo con su manto. Había que quitárselo para realizar la labor, esa tarea física. Además se ciñó, o sea, se ajustó sus ropas, tomó una toalla y aquella vasija. A veces la Biblia no nos da descripciones muy claras de las cosas o los detalles de las cosas, pero en ocasiones Él nos da detalles específicos de las cosas. Y cuando nosotros leemos este pasaje, podemos hacer una imagen de todo como está sucediendo. Podemos como ver a Cristo levantándose de la mesa, quitándose ese manto, yendo, o sea, cada cosa como una imagen de lo que está sucediendo. Y esa imagen por el Espíritu Santo quedó grabada en la mente, en la retina de Juan, para que hoy nosotros tengamos esto aquí. Cada detalle y cada cosa. En las casas, como les dije, regularmente había sirvientes. Había unos de mayor cargo o responsabilidad y había unos que eran de menor cargo o menor responsabilidad. Y una de las labores que se les asignaba a los de menor cargo era limpiar los pies de los que llegaban o los visitantes. Los caminos estaban sucios, llenos de excremento de animales. Era algo común en aquellos tiempos. Ahora la gente sale con su bolsita y va con el perrito y recoja, la verdad. Pero ahí no, ahí el animal y ahí hacía lo que tenía que hacer. Y eran muchos. Y eso estaba por todo lugar. Los caminos polvorientos. Además de eso, los hombres no usaban zapatos como los que nosotros usamos hoy. Cubiertos, tipos de botas. La gente usaba otro tipo de calzado más abierto, donde el pie se ensuciaba. Además, no había como ahora tenemos. Hágase el pedicure. Eso no había. O sea, entre las cosas que no estamos pensando en arreglarnos las uñas o hacernos los pies, quitarnos ese callo. Esa era una de las cosas que no estaba entre las prioridades de la gente.
No estaba entre eso. Pero entre las prioridades estaba la hospitalidad. Había que ser hospitalarios con aquellos que llegaban a la casa. Nosotros recordamos en el Antiguo Testamento cómo Abraham, aquel siervo de Dios, cuando llegaron unos visitantes, dijo que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Aquellos enviados que venían a dar un mensaje a Abraham. Era lo usual que se realizara esto para aliviar a los huéspedes y quitar aquellas suciedades antes de que se sentaran a la mesa. Y a vista y paciencia de lo que está sucediendo, Cristo toma esos objetos y se dirige a cada uno de ellos. Ninguno de los discípulos de Cristo quiso asumir esta labor. Ninguno de ellos pensó que era su deber. Todos estaban sentados en su asiento de orgullo y de comodidad. Todos pensaban que venían a ser servidos y no para servir. Pero para el asombro de todos, Cristo toma aquellos utensilios y comienza a realizar esta labor. No hubo alguien que dijera: Señor, ¿qué haces? Déjame que yo lo haga. No fue así, sino que Cristo fue uno por uno, aún a Judas para limpiar los pies, como si él fuera el más bajo de los siervos, no quejándose, no diciéndoles que debían de cuidarse mejor los pies porque los tenían muy sucios, o regañándoles por no haber tenido disposición, sino que en el mismo acto, en un acto de amor, Cristo fue directo a ellos para hacer esto. Oh, Pedro, ¿verdad? Pedro siempre tan espontáneo, ¿verdad? Siempre tan espontáneo. Aquel que hablaba siempre mucho sin pensar. Hablaba rápido. ¿Tú me lavas los pies? La respuesta de Cristo fue: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro volvió a hablar diciendo: no me lavarás los pies jamás. En el original griego, esa palabra jamás es una palabra que aún tiene una extensión más. Es como: no me lavarás los pies eternamente. De todos, parece que Pedro fue el que tuvo un poco más de discernimiento para entender que algo no estaba sucediendo bien, a su parecer. Que su maestro tomara esta posición del siervo más bajo. Pero él no lo entendía. No lo entendía, ya que esto sería un anticipo de la mayor muestra de amor del siervo sufriente, el cual daría su vida. Pedro, esto no lo entiendes, pero lo entenderás cuando yo vaya a la cruz y dé mi vida por ustedes. Y el Señor le agrega: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esta respuesta añadió un elemento que hizo a Pedro reaccionar: no podrás entrar al reino de Dios si no hago esto. ¿No estar con Cristo? Cristo había dicho cuál era la forma de entrar a su reino. Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas palabras habían sido dichas a Nicodemo. La limpieza de los pies o del cuerpo no es un tiquete para entrar al reino de Dios. Cristo le explica o le habla a Pedro que aquella limpieza que realmente se necesita para entrar al reino de Dios no es la limpieza de los pies, o no era una limpieza física, sino espiritual. Ustedes están limpios porque yo mismo haré la obra de la redención. Cristo estaba asegurando la limpieza de sus vidas para aquellos que eran los suyos. Aunque la sangre de Cristo tiene el poder para quitar los pecados de 1000 mundos, la sangre de Cristo fue dada para su iglesia, para los suyos. Tiene un propósito directo y personal para salvar. No es una sangre que se desperdicia, sino que cumple su propósito eficaz. Pedro no entendía muy bien todo esto, ni pensó muy bien cuando dijo las palabras a Cristo.
pero Cristo tiernamente lo trató. No le dijo: oh Pedro, ¿cómo nunca entiendes las cosas, verdad? Siempre tan atrevido, ¿verdad? No, el Señor le contestó tan tiernamente. No lo trató como un ignorante o un falta de entendimiento, sino que le explicó. Al leer las palabras de un siervo de Dios llamado Juan Carlos Rael, comentarista bíblico, yo personalmente fui muy animado y encontré consuelo, y quiero leerlas para ustedes. Él dice, y lo que estoy diciendo es que no significa que nosotros no debemos aprender más de la salvación que el Señor nos ha dado. No significa eso, pero es de consuelo. Leo para ustedes. Pedro obviamente no tenía toda la Biblia escrita como nosotros ahora la tenemos. Él dijo, este hombre Juan Carlos Rael, cuanto más tiempo vivimos, más podremos comprobar que, al igual que Pedro, un creyente puede cometer muchas equivocaciones y carecer de discernimiento, y no obstante, como él, tener un corazón recto a los ojos de Dios y finalmente ir al cielo. Nosotros posiblemente no entenderemos todas las cosas de la salvación, pero el amor de Cristo es más poderoso que cualquier cosa. Su amor asegura para los suyos salvación para siempre. Nunca los dejará. Cristo entonces termina su labor, limpia cada uno de los pies de los discípulos. Todos han entendido, todos fueron receptores de ese amor de Cristo, aún el que le traicionó. Todos fueron receptores de la hospitalidad de Cristo. Puede ser que el hombre no entienda mucho de las palabras de Dios por su necio corazón, pero los actos de humildad y de amor son fácilmente comprendidos por la mayoría. La enseñanza de Cristo sobre la limpieza de los pies de los discípulos. ¿Sabéis lo que os he hecho? Fue la pregunta de Cristo. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Comprenden la razón y el propósito de esto? Hubo un silencio en aquel lugar y en aquel recinto. Nadie contestó. ¿Comprendes? Ahora el Maestro les enseñará. Pues si yo, el Maestro, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lamentablemente la Iglesia católica, apostólica y romana tiene esta práctica todavía entre ellos. El Papa ahí con sus cardenales y hacen la limpieza de los pies y creen que esto realmente debe hacerse así. Pero la verdadera Iglesia de Cristo ha comprendido por el Espíritu Santo que esta enseñanza de Cristo es una lección a imitar por todos los hijos de Dios para mostrar el amor y la humildad los unos por los otros. El Rey de Reyes, el que es digno de toda adoración, el que nos compró con su sangre y nos dio la reconciliación y perdón de nuestros pecados, nos mostró por qué Él es el verdadero y único Maestro. Él enseñó con sus palabras y sus hechos y nos enseñó a seguirle. Han habido maestros en este mundo que dicen, siga mis enseñanzas, pero no puedes decir, sígame a mí. Cristo dijo, síganme a mí. Síganme a mí. Cristo, todo lo que dijo, lo apoyó con sus hechos, con sus actos. El Santo Hijo de Dios perfecto nos dio ejemplo para seguirle e imitarle a Él. Si para Cristo no fue algo ofensivo o desagradable hacer esto por sus discípulos, porque estaba lleno de amor, entonces para ninguno de los que Él salvó debe ser algo indigno. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Voy a leer desde el versículo 3. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Se humilló. Este sentir que hubo también en Cristo. En 1 de Pedro 5:5 leo para ustedes, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El amor cristiano es un regalo de Dios, fruto del Espíritu Santo, que tiene entre sus semillas la humildad. La humildad se aleja de sí mismo para considerar a los otros más importantes que a él mismo. El amor de Dios derramado en el corazón de los suyos nunca es escaso. Es abundante como el agua que sale de un lebrillo. No se limita en darse según la necesidad y mira a la persona indiferentemente de quien sea, pues quiere su bien. Al entrar en la casa y mirar el lebrillo y mirar una toalla, cada vez que los discípulos entraran a una casa y vieran esas cosas, recordarían: mi maestro tomó esto y me lavó los pies. Quedaría en sus mentes guardados aquel momento en que su Señor y Maestro hizo esto por ellos. Dio una oportunidad para hacer ellos lo mismo. Cristo llamó a los que tal hacen bienaventurados, dichosos, benditos en gran manera. Los salvados no son salvos por obedecer, sino para obedecer a su Maestro. No hay enseñanza en la Biblia que diga que alguien sea salvo por las obras, pero es claro que una verdadera fe obra por amor. Podemos aprender en un pasaje como este, en esta tarde. En un pasaje paralelo al que nosotros tenemos en Juan 13, en Lucas 22:27, leo para ustedes: dijo el Señor, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo tomó la labor de un diácono. Esa palabra ahí, diácono. Siendo el Rey, Señor y Maestro. Y hoy tenemos la bendición que Dios nos agrega un hermano más al liderazgo de esta iglesia como un diácono. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el ejemplo de Cristo. Juan nos dice que el corazón de Cristo fue preparado en amor. Todos los que son de Cristo, todos los que son de Él, son llamados a esta labor de servir, la cual es impulsada por amor. El amor es el motor del servicio. ¿Qué es lo que impulsa ese motor del servicio? El amor a Cristo. Eso es lo que lo impulsa. Este amor del Padre que fue derramado en sus hijos. En Juan 17:26 dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquellos discípulos se sentaron a la mesa llenos de orgullo. Ninguno de ellos se levantó para limpiar los pies de los otros, ni aún los propios del Señor Jesucristo. En ese salón hubieron 12 pies limpios. Y es interesante que después de esta exhortación, ninguno tampoco se levantó para limpiar los pies de su maestro. Y aunque el Señor no lo pidió, después de esa exhortación, algunos: Señor, tú necesitas, yo quiero hacerlo, servir a mi maestro. Y ninguno lo hizo.
Porque cuántas veces nosotros escuchamos las exhortaciones, pero no obedecemos. Escuchamos la voz de Dios que se nos habla en las predicaciones, de esto, de lo otro, pero parece que no entendemos. Oh, quiera Dios darnos esa obediencia y darnos el arrepentimiento para entender cuánto necesitamos obedecer la voz de nuestro Señor. Y aprender lo que Él nos dice. La mayoría de veces reclamamos el amor de otros y hay quienes hablan que no hay amor en las iglesias, y pregunto, ¿se han levantado estos de sus bancas o sillas para ir y ocuparse por otros? ¿Cuántos son los que escuchan las exhortaciones a servir y todo ese conocimiento no se traduce en actos que demuestren ese amor? ¿Cuánto nos hace necesario meditar una y otra vez en el Evangelio? Porque el Evangelio es lo que provee esto, hermanos. El servirnos a los otros, unos a otros en amor, es provisto por el Evangelio. El Evangelio es la base. Cristo se dio por nosotros. Nosotros nos damos a los demás en amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es el Evangelio lo que provee el sustento y la base de este servicio los unos a los otros. Ya hoy no limpiamos pies. Bueno, en esos lugares sí los hacen, ¿verdad? Pero ya no hacemos esto como una labor de iglesia, de limpiar los pies los unos a los otros. No se requiere. Pero el deber de la hospitalidad en amor sigue estando ahí. El hospedarnos debe ser en humildad y amor, buscando el bien de los otros, no intereses personales. Yo no voy a invitar y hospedar a otros porque después, si hospedo a este, después ya sé que él me va. Desinteresadamente, en amor y en humildad. Cristo no esperó que otros limpiaran sus pies. Él fue y lo hizo. Y es algo para examinar nuestros corazones. ¿Hay orgullo? ¿Hay orgullo en nosotros que no queremos levantarnos de nuestros asientos y ir a preguntar a un hermano cómo está, interesarme en su vida? Es hacer que Dios nos muestre una oportunidad para servirle a Él por medio y a su pueblo. Mire, hemos tenido la experiencia como pastores de que hemos encontrado personas que nos cuentan de su vida. Mire, me pasa esto, lo otro, aquí, allá, X, Y, Z. Y nunca preguntó, ¿y usted, pastor, cómo está? Hemos tenido casos así. Que parece que el mundo gira alrededor de ellos y están solamente pensando en ellos. Es orgullo sentado en el corazón. Debemos de ir y levantarnos de nuestros lugares, de nuestra comodidad. Como lo hizo su Señor, nos enseñó esto. Puede hacer que ese hermano esté pasando un momento difícil y puedas orar por él y darte cuenta cómo ayudar en una necesidad que él esté pasando y poder servirle. También en medio de nuestros hogares, porque esto no es solamente aquí, o sea, somos servidores en todo lugar. No salimos de aquí, dejamos de ser servidores. Servimos en nuestros hogares. Hermanos varones, Dios nos ha puesto como líderes. No vamos a perder nada de liderazgo si tenemos que lavar los trastes. Nada se nos va a quitar. ¿Cómo puedo servir a mi esposa? ¿Cómo la esposa debe servir también a su esposo? Muchos son los que llenan las iglesias y esperan ser servidos. Escuchan la buena palabra predicada, pero son como árboles que son cuidados y abonados, pero no se ve fruto en ellos de servicio a Cristo y a su pueblo. No se escucha preguntar, ¿hay alguna manera en que yo pueda servir al Señor en esta iglesia? ¿Hay alguna manera en que yo pueda servir a Cristo en esta iglesia? ¿Qué sería de esos que siempre están ahí como árboles plantados que no dan fruto, si viniera el Señor y fueran como aquella higuera que fue a buscar fruto y no encontró? ¿Qué reprensión habría para aquellos? Recuerdo el comentario de un pastor que estaba plantando una iglesia estaba comenzando,
Y el domingo en la mañana hubo mucho trabajo que hacer. El pastor se había quitado su chaqueta y estaba recogiendo la basura y estaba limpiando. Y en eso llegó un hermano y se asombró y le dijo: hermano pastor, ¿qué está haciendo? Y el pastor muy amablemente y cordialmente le dijo: pues estoy haciendo lo que usted debería hacer. El pastor no le dijo: no, me siento mal por lo que estoy haciendo. No, pero alguien tiene que hacer esto. En vez de preocuparse, ese hombre decía: bueno, hermano, dígame en qué voy a ayudar. Pero a veces somos así. El amor a Cristo es el motor que nos impulsa a servirnos unos a otros. Cristo se dio totalmente en amor por los suyos. Cristo nos enseñó que ese amor tiene esfuerzo, que es evidente a todos en disposición. Cristo se quitó su manto, se despojó de cosas e hizo la labor que tenía que hacer sin queja o sin reproche. El servicio cristiano demandará algo de nosotros: tiempo o dinero o esfuerzo. ¿Qué se va a quitar usted? Es que no queremos quitarnos nada. Yo quiero estar aquí cómodo. No, algo. Cristo dio su vida. El verdadero Hijo de Dios se despoja de aquello que sea necesario para servir por amor a otros. El amor se da en buscando el bien del otro. En aquellos que son diáconos de forma pública, esto es más evidente. Dios pone en ellos esa mayor disposición en servir por amor a Cristo y sin buscar la recompensa o la alabanza de los hombres. Mire, yo he conocido personas muy serviciales y no son creyentes. Muy serviciales y no son creyentes. Hay personas que en los supermercados tienen una camiseta que dice: ¿cómo puedo servirle? Yo he visto así: ¿cómo puedo servirle? Y ellos lo hacen por amor, pero por amor al dinero, ¿verdad? No ven por amor a usted, lo ven por amor al dinero. El cristiano lo hace por amor a Cristo. Amor a Cristo. Por esto lo voy a hacer. Nunca podremos pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Solamente agradecidos le obedecemos haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Hagamos lo que Él nos dice. Sigamos su ejemplo. El canto de hoy nos recuerda eso. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro. Yo fiel te seguiré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma, eterno Rey. Puede hacer que muchos no lleguen a comprender cosas profundas de la palabra de Dios. No a todos les es dado el mismo entendimiento de las Escrituras, pero los actos de amor y de humildad son fácilmente reconocidos cuando vienen de un corazón sincero que ama a Dios. Que Dios nos guíe para que este servicio sea llevado a muchos y mostrarles a Cristo. Que hubo uno quien estuvo dispuesto a dar su vida, a humillarse como un siervo y dar su vida en rescate por muchos. Para terminar este punto, solo quiero mencionar que este amor no tiene acepción de personas. Cristo limpió los pies de Judas el traidor. Y eso debe hacernos pensar profundamente. Él mostró su amor aún con los enemigos, aún con aquellos que le hacían mal. En Romanos 12:20, la versión internacional dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. En segundo lugar, una limpieza necesaria. Una limpieza necesaria. La limpieza física de los pies o del cuerpo no es necesaria para el reino de Cristo, pero sí una limpieza del alma. Cristo le dijo a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Le pregunto, ¿está usted limpio? ¿Está usted limpio? La suciedad del piso, la contaminación o los virus llegan al cuerpo, pero no al alma. Lo que está en el alma es el pecado que mancha y ensucia el corazón.
La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Pecado nuestro está delante de Dios. Estamos totalmente manchados y aún toda obra que hagamos está manchada por el pecado. El único que puede limpiarte de tu maldad, de tu pecado es Cristo, no con agua, sino con su sangre preciosa. Dice la Biblia, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios ha prometido que todos aquellos que se arrepienten y confían en su Hijo hallarán limpieza de sus pecados y serán presentados sin mancha delante de Él por su Hijo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Hubo uno ese día que se fue con los pies limpios, pero con el corazón sucio, lleno de maldad, rechazó al Salvador, amó al mundo, el dinero y siguió el consejo de Satanás. No te confíes que estás en medio de una iglesia. Judas estuvo 3 años con Cristo. O que estás en una membresía. Confíate solamente en Cristo. Solamente Él puede dar limpieza al pecador y entrada a su reino. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tarde en el cual hemos escuchado nuevamente tu palabra y recordar cómo tu Hijo Jesucristo vino a ser ese siervo sufriente, como aquel enseñó a los suyos a darse en amor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos fallado en mostrar ese amor, en servirnos los unos a los otros? Perdónanos, Señor. Haznos actuar con humildad, no exaltados, no orgullosos. Perdónanos, Señor. Si tú en tu Hijo, aquel lleno de gloria y poder, vino y se humilló, ¿cómo nosotros vamos a andar en orgullo? Tú desechas a todo orgulloso. Te damos gracias, Señor, además, porque tú en tu bondad nos has agregado un diácono más a esta iglesia. Te pido, Señor, que esa sabiduría y que el mismo Espíritu que ayudó a aquellos primeros diáconos esté con ellos, especialmente con mi hermano José. Gracias, Señor, porque tenemos ejemplo a quien seguir. Nosotros fallaremos en medio de nosotros, pero hay uno que nunca falló en su ejemplo, es tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos el ejemplo perfecto para seguir. Gracias por tu bendición, tu amor a nosotros y a esta iglesia. Alabamos en tu Hijo Jesucristo. Amén.